amados, espero el Señor estén teniendo un excelente día. Le doy como siempre gracias a Dios porque te permitió haberle puesto play a este video, y si fue así, no es casualidad. Recordemos que todo tiene un propósito. Vamos a iniciar, mis hermanos, de lleno con este tema que es muy hermoso. Y al igual que el tema del amor es muy extenso, que podría fácil agarrarme varias horas hablando de ese tema, porque es un tema muy extenso, muy hermoso, que nos puede llenar siempre, pero quiero hablar hoy de lo más importante acerca de este tema, que se podría decir, ¿no? Este tema es muy importante, al igual que el amor en la vida de un cristiano. La fe es un tema muy importante también en la vida de un cristiano. Eh, y ese tema decidí llamar lo opuesto a lo que en el mundo mucho se repite. Mucho he oído esta frase: tengo que ver para creer, ¿no? Esta frase que como cristiano muchas veces hemos oído: ver para creer. Sin en cambio, pues a nosotros es todo lo contrario. Primero tenemos que creer para entonces poder ver lo que, lo que queremos ver, ¿no? Tenemos que creer eso para que eso pueda suceder. Y bueno, pues muchas veces pues las personas que no creen en el Señor, que no quieren creerle, pues bueno, dame pruebas convincentes, dame pruebas de que pues lo que realmente tú me estás diciendo tiene sentido, tiene pruebas, es lo que quiero, ¿no? Quiero que me des pruebas, quiero que me demuestres que lo que estás diciendo es cierto. Y si nuestros antepasados hubiesen hecho esto, hoy no conoceríamos la fe como lo que es. Porque, por ejemplo, Abraham no tenía un mapa. Cuando el Señor le dijo: ¿sabes qué? Sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te mostraré una tierra a la que tú irás. El Señor no le dio un mapa para la chica como se le dio a Dora, Roy el mapa. No. El Señor le dijo: ve sin norte. O sea, y fue la creencia, fue la fe de Abraham la que lo llevó a cumplir esa promesa que estaba escrita. Y es que pasó lo mismo con Pedro, ¿saben? Pedro y los discípulos del Señor se asustaron cuando vieron que Jesús estaba caminando sobre el mar. Decían: ¿acaso es este un fantasma? Entonces dice: no tengan miedo, soy yo, les dice. Y entonces Pedro le dice: bueno, demuéstrame que eres tú. Haz que yo pueda caminar sobre las aguas, que vaya a ti sobre. Entonces le dice: pues ven. Y entonces Pedro bajó y oí una predicación hace poco que decía: Pedro no caminó sobre las aguas, Pedro caminó sobre la palabra que el Señor le había dado. Y eso tiene mucho sentido, porque el agua no resiste el cuerpo humano, solamente nuestra fe, nuestra creencia en el Señor. Después dice: entonces Pedro vio los vientos, y en Mateo capítulo 14, verso 29 al 30. Entonces aquí dice, Pedro vio los vientos y como vio que eran muy fuertes, se atemorizó y se hundió. Fue el desvío de su mirada en el Señor lo que provocó que Pedro se hundiera. Pedro estaba viendo a Jesús, lo estaba viendo, y él iba hacia sus brazos, él iba hacia su Dios. Pero cuando desvió su mirada y dejó de ver al Señor y se enfocó en lo que había a su alrededor, entonces tuvo miedo. Y dejó de mirar al Señor y empezó a mirar a su alrededor. Y vio los vientos, se atemorizó y se empezó a hundir y empezó a gritar: Señor, ayúdame. Y bueno, el Señor pues lo rescató, ¿no? Fue su desvío de su mirada lo que él estaba viendo. Tenía los ojos puestos sobre Jesús. Pero cuando él
dejó de ver a Jesús y empezó a ver a su alrededor fue cuando se atemorizó. Y entonces se le olvidó la palabra que el Señor le había dicho y se empezó a hundir. Dice el texto base en Hebreos 11:1. Dice Pablo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la confianza de saber que lo que estamos esperando está ahí. De lo que estamos queriendo está ahí. Eso es la fe. Creer que lo que no está ahí está ahí. Parece un juego de palabras, pero así es. La fe es cuando sabemos que las cosas todavía parecen no estar ahí, pero nosotros tenemos esa confianza de que ya están ahí. Nosotros tenemos esa certeza perfecta de que lo que estamos esperando, de lo que queremos, ya está ahí, ya sucedió. La fe, eso es la fe. Pero también nos dice, la fe sin acción es muerta. ¿A qué se refiere esto? Cuando le dice Moisés, paren, ya, el Señor peleará por nosotros. Yo te di una orden. Yo no te dije que yo pelearía por ti, yo te dije, yo abriré las aguas. No te dije, yo pelearé por ti. ¿Por qué acudes a mí? Le dice el Señor en Éxodo. ¿Por qué acudes a mí? No, dile al pueblo que marche, retráctate de lo que acabas de decir para que entonces el pueblo pueda ver mi grandeza y pasen al otro lado. Diles que marchen, que se muevan. Entonces, eso es la fe, señores. Acción. No solamente Señor, yo creí que me iban a llegar a las manos. No. Muchas veces la gente se desespera pensando que lo que cree va a llegarle ahí a las manitas. Que le va a llegar así fácil, sin hacer ningún esfuerzo. Pero no, el Señor nos dice también, marcha. Yo no te daré lo que tú esperas hasta que tú no marches, hasta que tú no vayas por eso, no luches por ello. No solamente esperes a que yo te lo dé en las manitas, porque eso no va a suceder si no ve una acción. Si el Señor no ve que nos movemos, el Señor no va a hacer su obra. La fe sin acción es muerta. Si el Señor no ve que nos estamos esforzando, si el Señor no ve que lo que nosotros queremos lo estamos tratando no de conseguir por nuestras fuerzas, pero sí estamos haciendo una acción para que el Señor mueva su mano. El Señor lo que quiere ver es movernos. Nosotros como humanos tenemos sueños, tenemos metas trazadas, pero eso no va a suceder. Solamente va a ser fantasía si nosotros no hacemos que esos sueños ocurran. Empieza desde algo muy pequeño, desde una acción extremadamente insignificante, tal vez podría decirse. Y así es como empiezan los sueños enormes. De una acción muy pequeña. Así se cumplen. Accionando, haciendo algo para que los sueños se cumplan. Así debería ser nuestra fe. No esperar nada más parados en el camino del Señor a que las cosas no lleguen ahí, porque no van a suceder. Si nosotros no empezamos a caminar como Abraham, las cosas no van a suceder. Si nosotros estamos esperando un mapa, nunca nos va a llegar. Siempre el Señor nos va a dar una orden: muévete. Y esa acción es la que debemos de hacer, es la que debemos de ejecutar. Su orden: muévete. Muchas veces va a ser una sola palabra.
Tal vez podrían ser 3, yo te lo daré. O 4, o 5. Pero nunca te va a dar una orden con las instrucciones extremadamente bien claritas ahí para que las hagas. La mayoría de las veces el Señor siempre te va a dar una orden y esa es la que tú tienes que ejecutar para que entonces sus promesas se cumplan en tu vida. Una orden, una acción. Ven, le dijo a Pedro. Pedro fue, pero se desenfocó. Una orden le dio a Abraham y se cumplió la promesa. Una orden le dio a Moisés y pasaron del otro lado. Siempre nos va a dar una orden. Nuestro deber es obedecer y movernos, marchar, para que el Señor cumpla su promesa. Está ahí, pero solamente es cuestión de creer y accionar. Creer para ver. Obedecer, confianza en el Señor. Eso es la fe. Confiar en Él. Confiar plenamente en Él. Y aunque no tengamos un mapa, una dirección como Abraham, confiar en Él y movernos. Porque el Señor nunca falla. Quiero orar por ti, quiero orar por mis amados hermanos que están esperando una señal. Déjame decirte que el Señor hoy te dice que la única señal es confiar en Él. Confiar en Él. Confiar nuestras finanzas, confiar nuestro hogar, nuestra familia, porque todo es de Él. Esa es la única señal, nuestra confianza en Él. Él no nos va a dar muchas señales, no va a prender 1000 zarzas, solo una, y a través de ella es de la que debemos ejecutar nuestra obediencia para que Él mueva su mano. Quiero orar también por aquellas personas que no han aceptado a Dios en su corazón, que lo acepten porque, como siempre digo, es la mejor decisión que en tu vida puedas tomar. Y entonces, créele al Señor para que puedas ver. Dios los bendiga y muchas gracias por haber escuchado este mensaje conforme a su corazón. Y por último quiero decirte que nuestra fe también va a ser probada. Santiago 1 del 2 al 3 nos dice: gócense cuando haya pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pacientes, seamos pacientes. Y mientras más pruebas vengan, más pacientes en el Señor nos haremos. Bendiciones.